Hoy tengo el placer de recibir en este estudio en Washington al teólogo estadounidense George Weigel. El doctor Weigel es uno de los intelectuales católicos más respetados e influyentes. Weigel es el analista exclusivo para asuntos vaticanos de la cadena de televisión NBC. El doctor Weigel conoció muy de cerca al Papa Juan Pablo II. Escribió, de hecho, la biografía más completa, más reconocida del Papa. La primera entrega fue Testigos de la Esperanza, traducida a múltiples idiomas. Después completó un segundo libro que se llama Juan Pablo II, El final y el principio. Además de los 2 volúmenes con la biografía de Juan Pablo II, el doctor Weigel ha publicado cerca de 20 libros. Entre los más recientes están Catolicismo Evangélico. Esta es mi conversación con el teólogo, con el doctor George Weigel. Doctor Weigel, usted ha estado en diferentes elecciones de papas, ha estado presente. ¿Cómo fue esta última diferente de las otras? Fue diferente porque, en primer lugar, no estuvo precedida por el funeral de un papa. El anterior papa está vivo. Esto creó una dinámica psicológica y espiritual distinta. En segundo lugar, fue diferente porque los cardenales americanos eran más conscientes de su responsabilidad y decidieron asumir el liderazgo. Y en tercer lugar, fue diferente porque el foco se puso en la necesidad de reformar la burocracia central, la curia romana. Fue el asunto dominante en este cónclave, y esto no había sucedido, por ejemplo, en 2005. ¿Y usted conoce al Papa Francisco I? Conocí al cardenal Bergoglio en Buenos Aires en mayo de 2012. Conocía su trabajo y lo admiraba. Hablamos durante 1 hora. Me impresionó mucho. Primero, como hombre de Dios. Y en segundo lugar, porque era un hombre muy inteligente, con un agudo sentido del humor y con una visión muy clara de los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia en Argentina y en América Latina. Y cuando salió al balcón de la Basílica de San Pedro el 13 de marzo de 2013, tuve la sensación de que la Iglesia y el mundo iban a vivir un momento interesante con el Papa Francisco. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la Iglesia Católica? En Europa, el principal desafío es que hay un secularismo agresivo, que a menudo se da en Canadá y en algunos aspectos en Estados Unidos y América Latina. Cuando hablo de secularismo, no me refiero a la separación de la Iglesia y el Estado en una sociedad bien organizada. Me refiero al intento de sacar las creencias e instituciones religiosas de la vida pública. Eso es peligroso. Aquí en Estados Unidos, el empeño de la administración Obama de obligar a la Iglesia Católica a que incluya en el seguro médico de sus empleados ciertos servicios de salud reproductiva que la Iglesia considera inmorales. Esto atenta contra la libertad religiosa y los obispos de Estados Unidos lo han impugnado. Y ciertamente entre los retos también está el tema del escándalo financiero y también de los abusos sexuales, de las acusaciones sobre abusos sexuales. ¿Qué nos puede decir de eso? Creo que el Papa Francisco va a continuar con la reforma del sacerdocio y el episcopado, que empezó Juan Pablo II y aceleró Benedicto XVI. Así que mi esperanza y mi convicción es que se oirá menos sobre escándalos sexuales en la Iglesia en 5, 10 o 15 años. El asunto del Banco Vaticano se puede arreglar con una gestión responsable. Se trata de ver si el Banco Vaticano, el llamado Instituto para las Obras de Religión, va a seguir los estándares bancarios de la Unión Europea. Creo que el Papa insistirá en ello. Doctor Weigel, hábleme del rol de las mujeres en la Iglesia Católica. Las mujeres son la mitad de la Iglesia Católica, por lo menos. En el mundo están aumentando las órdenes de religiosas que eligen una vida consagrada de pobreza, castidad y obediencia. La Iglesia Católica no va a ordenar a mujeres en el sacerdocio. Esta es una cuestión zanjada. Pero hay muchas otras formas en que las mujeres pueden ser parte integral de la misión de la Iglesia. Si se fija en la Iglesia Católica en África y sus esfuerzos en educación, en sanidad, particularmente educar a la mujer, es una iniciativa de mujer a mujer.
Usted ha acuñado un término muy interesante que habla de la porción de mercado de las iglesias, cómo en el mundo hay una cantidad de fieles, de creyentes, y eso se divide en diferentes religiones, cada una tiene un pedazo de esa torta en términos de millones de creyentes, y que en la Iglesia Católica esa porción, ese pedazo de creyentes, ese pedazo de la torta de los creyentes en el mundo ha ido reduciéndose, que está perdiendo fieles la Iglesia. Háblenos de eso. Su cuota de mercado está aumentando en África, está disminuyendo en América Latina por el aumento de protestantismo evangélico y pentecostal. En nuestra conversación en Buenos Aires, el cardenal Bergoglio me dijo algo muy interesante. Si estamos perdiendo fieles, es nuestro problema. Significa que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y usted acaba de publicar este libro que ha sido muy bien recibido, es muy polémico, se llama Catolicismo Evangélico. ¿Qué es el catolicismo evangélico? Es un catolicismo que nace en el siglo XXI y emana del mundo de los papas del siglo XX, del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Es el catolicismo para una nueva etapa en la historia católica. Durante el segundo milenio, sobre todo en la segunda mitad, el catolicismo se dedicó al mantenimiento institucional. Se trataba de mantener una institución grande y compleja. La Iglesia tiene que proclamar más el Evangelio, ofrecer a la gente la posibilidad de una amistad con Jesucristo, como decía el Papa Benedicto, ser testimonio de la verdad sobre la dignidad de las personas y dedicarse menos al mantenimiento institucional. Este es el catolicismo del futuro. Y para terminar, doctor Weigel, ¿qué le diría usted a los millones de latinoamericanos, muchos de los cuales nos están viendo, que solían ser católicos, apostólicos y romanos, pero que ahora siguen otras religiones, los pentecostalistas, otras formas de cristianismo evangélico? ¿Qué le diría usted a ellos? Respeto a aquellos que creen encontrar una vida cristiana más satisfactoria fuera de la Iglesia Católica. Sin embargo, con un nuevo Papa latinoamericano que encarna una forma de ser católico centrada en un evangelio vibrante y en Jesucristo, espero que muchas personas que consideraban a la Iglesia Católica como un poco fría e institucional se lo piensen y vuelvan a sentirse atraídos a la Iglesia de sus padres y abuelos. Muchas gracias, doctor Weigel. Thank you. Si quiere ver más de mi entrevista con el doctor George Weigel, visite nuestra página web efectonaim.com o sígame en Twitter, @MoisésNaim. Después de la pausa, nuestra sección, la genialidad memorable, genialidad entre comillas. Hoy vamos a hablar de cómo alguien que repudiaba y criticaba a quien es hoy el Papa se ha declarado ahora muy afecta y muy admiradora de él. No se vayan.